Entonces, la idea del capítulo 5, recordando pues cuál es el fundamento, por qué hacemos el capítulo 5, básicamente es porque todo el tiempo hemos estado hablando de los esfuerzos, las deformaciones, visto desde el punto de vista de un punto, ¿cierto? Entonces en el capítulo 2 vimos las deformaciones en un punto, vimos los esfuerzos que se provocan por aplicar fuerzas en un sólido, entonces vimos qué esfuerzos se producen en un punto al interior del sólido, ¿cierto? Hay que recordar que esa formulación no nos es útil para representar todo el comportamiento del sólido, ¿cierto? De cada uno de los puntos que componen el sólido, sino únicamente de un punto en particular. Entonces en el capítulo 2 hablamos de eso, en el capítulo 3 hablamos de las deformaciones, cómo se deforma, cómo se desplaza, si hay movimiento de cuerpo rígido o desplazamiento de cuerpo rígido, también como se llama, eh, qué pasa en ese caso, qué es la rotación, bueno, vimos todo lo referente a los desplazamientos, al campo de desplazamientos, pero únicamente en un punto. En el capítulo 4 vimos cómo se relacionaban los esfuerzos y las deformaciones, que esa relación entre esfuerzos y deformaciones básicamente depende del material, lo construimos a través de ciertas propiedades físicas que tiene el material, pero pues sigue siendo el comportamiento en un punto, ¿cierto? Y pues ya vimos pues los esfuerzos provocados por cambios de temperatura, que puedo provocar esfuerzos no únicamente con las fuerzas, sino también con los cambios de temperatura, etcétera, ¿cierto? Y ya ahorita en el capítulo 5 pues estamos extendiendo todo eso a el sólido en su totalidad, es decir, vamos a describir cuál es el comportamiento de los esfuerzos y las deformaciones, pero en todo el sólido, ¿cierto? Recordemos que el sólido está compuesto de varios puntos, ¿cierto? Entonces al principio, en el 5.1 y en el 5.2, que fueron las ecuaciones parciales de equilibrio, ecuaciones diferenciales parciales de equilibrio, y en el capítulo 5.2, o en la sección 5.2, que ya eran las ecuaciones de compatibilidad, básicamente esas son ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Hemos estado hablando de las ecuaciones diferenciales en el espacio, ¿cierto? De x, de y, de z, porque estamos hablando pues en el caso estático. Entonces únicamente hablamos de ecuaciones diferenciales que se mueven únicamente en el espacio, en una posición del sólido, por decirlo así. Pero cuando ustedes estuvieron en que en, en ecuaciones diferenciales, ¿cierto? O los que están viendo ahora, si es que la están viendo, o los que ya la vieron, pues se dieron cuenta que eh, para hablar de ecuaciones diferenciales, pues necesitamos ciertas condiciones, ¿cierto? Ahora, ¿por qué hablamos de la sección 5.1 y 5.2? Porque en la sección 5.1 hallamos unas ecuaciones para los esfuerzos, pero pues esas ecuaciones no eran suficientes para poder resolver el problema de el comportamiento físico del sólido, ¿cierto? Entonces que ahí aparece la sección 5.2, que son las ecuaciones de compatibilidad. Entonces eso nos ayuda a complementar o a agrandar todo el juego de ecuaciones que teníamos, todo el conjunto, y entonces gracias a eso es que podemos resolver pues ese problema, ¿cierto? Entonces, como nosotros estamos hablando de ecuaciones diferenciales, entonces pues hay algo que es fundamental cuando estamos hablando de ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Cuando nosotros siempre planteamos, ustedes estaban por allá en cuarto semestre, ustedes o estaban viendo ecuaciones diferenciales pues en el semestre que lo vieran, pues había ¿qué? Unos elementos que necesitábamos para resolver las ecuaciones, ¿cierto? Y en ese caso, básicamente eran las condiciones de frontera. Ustedes lo llamaban las condiciones iniciales, las condiciones finales, porque generalmente ustedes trabajaban con funciones de la forma, eh, esperen un momento por acá, así. Ustedes trabajaban con ecuaciones diferenciales de la forma eh, x' más x más una constante c igual a cero, ¿cierto? A x' o a x doble prima, ¿cierto? Entonces ustedes siempre iniciaban, siempre trabajaban con unos elementos que llamaban las condiciones iniciales, ¿cierto? Las condiciones iniciales. Y básicamente esas condiciones iniciales que eran, si yo tenía acá mi función, ¿cierto? Que lo que hace la solución de la ecuación diferencial es pues hallar una familia de funciones, ¿cierto? Entonces para establecer cuál era realmente la función solución, pues iniciábamos, ¿cierto? Nosotros decíamos cuál era el principio y cuál era el final, ¿cierto? Entonces esas condiciones iniciales, nosotros en este caso las vamos a interpretar como condiciones de frontera.
Entonces eso es lo que básicamente vamos a ver el día de hoy, cómo establecemos las condiciones de frontera ya en el sólido, ¿cierto? Entonces, eh, ¿a qué nos referimos con condiciones de frontera? Entonces, cuando vamos a establecer las condiciones de frontera de cualquier función, ustedes tienen una función f de x, ¿cierto? O más bien sí, f' de x, ¿cierto? Igual a 0, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen que establecer, bueno, que x se comporta en los reales, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cierto? Tienen unas condiciones iniciales. Entonces, ustedes deben establecer primero bajo qué elementos van a trabajar con esa función, ¿cierto? Entonces, en este caso, los elementos que siempre les recuerdo al principio, pues, de cada clase, entonces, digámoslo así, que ya, eh, ya hace parte del curso, entonces, primero debemos tener en cuenta que estamos trabajando en un medio continuo, entonces que al trabajar en medios continuos, pues vamos a tener pues ciertas, entre comillas, simplificaciones, ¿cierto? Esas simplificaciones vienen de que estamos trabajando con funciones continuas, todas las propiedades las vamos a poder modelar a través del uso de funciones continuas. Tenemos un sólido que se comporta igual en todas las direcciones, es decir, tengo un sólido acá, este es mi sólido, y si yo tengo aquí mi sistema coordenado, ¿cierto? ¿Cierto? X, Y y Z, pues en todas las direcciones voy a tener el mismo E. Por ejemplo, el mismo módulo de elasticidad, que va a ser un único E, un único módulo de Poisson. A eso nos referimos cuando tenemos materiales isotrópicos. Cuando tenemos materiales anisotrópicos, que sería por lo contrario, pues es que es diferente en las direcciones, ¿cierto? Dependiendo pues de cómo lo trabaje, ¿cierto? La ventaja en este caso es que estamos trabajando con materiales isotrópicos, entonces el comportamiento es igual en todas las direcciones, las propiedades físicas, y que es uno uniforme, ¿cierto? Es decir, no vamos a tener acá cambios bruscos de material, por ejemplo, que en un pedazo yo tenga acero, por ejemplo, y en el otro concreto. No vamos a trabajar con este tipo de materiales, eso se llaman materiales compuestos, y pues en este momento no los vamos a trabajar de ese modo. Listo. Esto viene del capítulo 2, ¿cierto? El capítulo 2 y el capítulo 4, ¿cierto? Y adicionalmente, por el capítulo 3, pues tenemos la condición más importante, que es la que nos permite pues trabajar con unas fórmulas más cortas, y es que estamos trabajando en el campo de las pequeñas deformaciones, ¿cierto? Entonces no vamos a tener deformaciones más grandes de 10 a la menos 3, de 10 a la menos 4, y si las tenemos, pues será pues en milímetros, por ejemplo, ¿cierto? Es decir, son cambios muy pequeños. Eh, y pues esto implica que nosotros no tengamos pues como ustedes vieron en tensorial pues algunas derivadas cruzadas, ¿cierto? Producto de algunas derivadas, que las fórmulas son muy largas, no, acá no vamos a tener eso, ¿cierto? Entonces cuando nosotros como yo les comentaba al principio, estamos hablando de ecuaciones diferenciales, pues nosotros tenemos que establecer unas condiciones de iniciales. Cuando estamos trabajando con ecuaciones diferenciales, tenemos que establecer unas condiciones iniciales, ¿cierto? En este caso, nosotros los vamos a llamar las condiciones de frontera. ¿Por qué las vamos a llamar de ese modo? Porque nosotros tenemos acá, nosotros vamos a trabajar con un medio. La ventaja de un sólido es que el sólido, una de las características principales es que tiene una forma definida, ¿cierto? Entonces, al tener una forma definida, pues va a tener yo voy a saber dónde arranca el sólido, ¿cierto? Entonces yo digo, el sólido arranca acá y termina acá, por ejemplo, tiene un tamaño definido, puedo decir, mide 1, 10, 90, 100 metros, ¿cierto? Mide, digamos, 2 metros, 3 metros, por ejemplo, una viga, ¿cierto? Una viga mide 3, 4 metros generalmente. Es decir, nosotros podemos establecer el dominio en el que va a trabajar la función, ¿cierto? Eso es cuando hablamos de la forma definida. Y como nosotros vamos a tener pues este tipo de medios continuos, pues entonces nosotros vamos a hablar de que nuestra frontera va a ser todo lo que pasa en este cascarón únicamente, ¿cierto?
Únicamente lo que pasa en el cascarón. Ustedes se pueden imaginar el sólido como pues de forma exagerada, pero realmente es así como lo toma la mecánica de sólidos. Ustedes van a manejar que el sólido es una naranja, ¿cierto? Entonces la naranja, pues ustedes pueden visualmente establecer de manera rápida pues dos partes, ¿cierto? El cuerpo o el de la naranja, pues el interior de la naranja y la cáscara de la naranja, ¿cierto? Algo así vamos a trabajar en los sólidos. En los sólidos, esa frontera, esa cáscara, es lo que nosotros conocemos, es donde nosotros vamos a establecer las condiciones de frontera. Es decir, las condiciones de frontera van a estar establecidas en el borde del sólido, ¿cierto? Condiciones de frontera, ¿cierto? Únicamente van a estar en el borde del sólido. Es decir, nosotros cuando estemos hablando del borde, uy, eso está muy ancho. Vamos más delgadito, ¿cierto? Cuando estamos hablando del borde del sólido, nosotros nos estamos refiriendo es a esa cáscara, ¿cierto? Esto va a estar recubierto por una cáscara, y ahí es donde vamos a establecer muchas cosas, ¿cierto? Entonces ustedes se imaginan, o vamos a volver al ejemplo de la naranja, ¿cierto? Entonces en la naranja, pues vamos a tener, pues ustedes cuando cogen la naranja, ustedes generalmente están ejerciendo algo de presión sobre esa cáscara, ¿cierto? Porque si no, pues como la cogieron, ¿cierto? Cuando ustedes apoyan su naranja en la mesa, ustedes van a ver que realmente la mesa está ejerciendo un, una forma de presión, ¿cierto? Entonces ustedes aquí tienen, aquí vamos a dibujar una naranja, ¿cierto? Aquí tienen su naranja y tienen la mesa. Entonces ustedes por allá vieron en estática que si esto está ejerciendo una fuerza hacia abajo, ¿cierto? Que es el peso, pues la mesa naturalmente ejercerá una fuerza hacia arriba, ¿cierto? Por la tercera ley de Newton, ¿cierto? La tercera ley de Newton. Algo parecido va a pasar con nuestro sólido. Nuestro sólido ya digamos que no es una naranja, sino que es una viga o una columna. Entonces en ese caso la viga pues va a tener pues unos apoyos, ¿cierto? Ustedes vieron por allá en estática que bueno, para que sea determinada nos toca dibujarla así, ¿cierto? Eh, Ustedes vieron que en sólido, en estática, que ustedes tenían unos apoyos, ¿cierto? Y que a esa viga, pues para que sea viga le tienen que aplicar esfuerzos fuerzas que produzcan flexión, ¿cierto? Esa es la definición de viga. Entonces, ustedes, toda la fuerza que apliquen en esa viga, las reacciones que hagan los apoyos, ¿cierto? Todos esos cambios, ¿cierto? Eso no se aplica en todo el sólido realmente, o sea, yo no estoy llegando a, digamos, la partícula que está acá, por acá, yo no sé, en el centro de la viga, ¿cierto? Y le estoy aplicando esta misma reacción, no, yo no se la estoy aplicando, ni esta misma fuerza, ¿cierto? Entonces, todo eso que nosotros conocemos como reacciones, fuerzas aplicadas, fuerzas superficiales, cosas así, son lo que nosotros vamos a considerar las condiciones de frontera. ¿Listo? Entonces, eso es lo que básicamente sucede en el borde del sólido. En el borde del sólido es donde nosotros ejercemos todas las acciones que queremos realizar sobre el sólido, ¿cierto? Entonces, que lo queremos empujar es en la superficie, eh, que tiene unas reacciones, eso pasa únicamente en la superficie del sólido. Y ahí estamos, es donde vamos a caracterizar pues todo esto que conocemos como condiciones de frontera. ¿Listo? ¿Hay alguna duda hasta acá? No, probé todo claro. ¿Todo claro? Bueno. Entonces, yo les hablo de naranjas y todo eso porque es como más fácil de verlo así, ¿cierto? Y entonces ahora vamos a hablar de las condiciones de equilibrio en la frontera, o sea, ¿qué nos referimos con eso, cierto? Entonces, cuando nosotros estamos formulando todo lo que vimos en la sección 5.1 y 5.2, aquí les voy a 5.1 y 5.2, pues todo eso ustedes van a ver que la formulación o en el libro dice un punto en el interior del sólido, en el interior, ¿cierto?
¿Por qué? Porque nosotros nos estamos apoyando en todo lo que nosotros calculamos en el capítulo 2 y 3. Esto es por lo que nosotros usamos teoría de capítulo 2 y capítulo 3, ¿cierto? Básicamente los conceptos de equilibrio estático, entonces que la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero, sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero, etcétera, ¿cierto? También que las deformaciones son pequeñas. Miren que ninguno de los problemas, digámoslo así, realmente considero si el sólido estaba apoyado, si tenía un empotramiento, si tenía una articulación, ¿cierto? Eso en ningún momento a nosotros nos interesó. A nosotros solo nos interesaba que aplicamos una carga que generaba unos esfuerzos, que los esfuerzos iban en esta dirección, iban en la otra dirección, pero realmente nunca hablamos de apoyos, ni de cascarones, ni nada de eso, ¿cierto? Entonces realmente todo lo que nosotros hemos visto hasta ahora se puede aplicar únicamente en un punto en el interior. Pero resulta que como el sólido pues tiene dos partes, ¿cierto? La cáscara y el interior, ¿cierto? Entonces nosotros también debemos eh, garantizar que todo el sólido esté bajo el mismo régimen, ¿cierto? Es decir, tenga el mismo comportamiento, ¿cierto? No que el sólido, no es que la cáscara se esté moviendo de una manera y el interior se esté moviendo de otra. No es cierto que no, tienen que ser de una manera uniforme. Entonces, nosotros tenemos que garantizar, por todo esto que les he dicho, que nuestro sólido esté sometido, así al igual que el punto del interior, debemos garantizar que el exterior esté en un equilibrio de fuerzas, ¿cierto? Entonces, eh, tanto en el interior del sólido, en el interior, que nosotros hablamos de sumatoria de fuerzas en X igual a cero, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, pues en el exterior también debe existir eso, ¿cierto? Debe existir ese equilibrio estático, ¿cierto? Estático, ¿cierto? Siempre lo debemos garantizar. Es decir, un punto en el interior va a tener una descripción física, una formulación, y un punto en el exterior va a tener otra formulación. Eso es lo que nos quiere decir que nosotros establezcamos este tipo de diferenciación, ¿cierto? O sea, no podemos usar las fórmulas que están para el interior eh, eh, en los puntos que están ubicados en la cáscara del sólido. No los podemos usar, nos toca usar otras fórmulas. Las fórmulas son parecidas realmente, pero no son las mismas. ¿Listo? Entonces eso hay que tenerlo presente. Pero ambas partes están en equilibrio estático. Entonces, como para resumir esta parte, vamos a dibujar aquí la naranjita, ¿cierto? Y entonces el interior, esto va a tener pues el interior, ¿cierto? Y de una vez introducir la nomenclatura matemática, al cual vamos a llamar omega, y va a tener la parte exterior o la cáscara o la frontera, ¿cierto? La frontera, al cual vamos a denominar un delta omega, ¿cierto? Esto es nomenclatura matemática, ¿cierto? Y entonces estas van a tener el mismo, van a estar bajo equilibrio estático, ¿cierto? La sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero, no es que la cáscara se esté moviendo a una velocidad y el sólido y el interior del sólido se esté moviendo, pues, o no se esté moviendo, eso no esos casos no lo estamos considerando acá, pero tienen diferentes formulaciones. Y esto básicamente porque sucede por las condiciones de frontera. Son ellas las que nos indican que vamos a trabajar pues con otras fórmulas, ¿cierto? Entonces, ay, ¿cómo así? Entonces, esperen un momento, por favor. Bueno, entonces, como les estaba comentando al principio, pues
o antes, pues nosotros tenemos pues dos partes, ¿cierto? Que esas partes pues van a estar bajo equilibrio estático con diferentes fórmulas y esas fórmulas son diferentes por las condiciones de frontera, ¿cierto? Entonces vamos a ver pues qué tan diferentes son esas fórmulas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando en sólidos del problema de la frontera, pues nosotros hacemos una clara diferenciación de estos dos problemas, ¿cierto? Entonces, el problema de los esfuerzos en la frontera, porque nosotros ya conocemos el del interior del sólido que fue el que vimos en la sección 5.2 y 5.1, pues lo dividimos claramente en un problema en dos dimensiones y un problema en tres dimensiones. ¿Cuál es la ventaja que tenemos al trabajar en el problema en dos dimensiones? Cuando ustedes vieron por allá en cálculo integral, ustedes vieron que si yo tenía una curva cerrada, ¿cierto? Que esa curva representaba pues una función continua, o más bien tenía una curva, y esa curva se podía representar por una curva cerrada, por una curva pues continua, ¿cierto? Es decir, que es definida en todos los puntos, ¿cierto? Si yo podía representar, por ejemplo, esta curva, ¿cierto? En un sistema coordenado XY, que esa es la ventaja en dos dimensiones, pues que yo podía incluso establecer un parámetro, ¿cierto? Entonces, que podía establecer según el comportamiento de esa curva, bueno, esto cómo se movía, pues según un parámetro, ¿cierto? Ese parámetro podía ser el tiempo, podía ser el espacio, podía ser incluso la longitud relativa en esta curva, ¿cierto? Entonces que aquí va 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros, ¿cierto? Etcétera, ¿cierto? Midiendo sobre la curva, es decir, podía establecer unas coordenadas X, Y en función de un parámetro físico, ¿cierto? Un parámetro espacial. Entonces, en este caso, pues tenemos esa ventaja, ¿cierto? Entonces, porque en 2D nosotros no conocemos las curvas, pues, o más bien las superficies, sino que cuando nosotros dibujamos en el papel, pues nosotros dibujamos el sólido y cómo cerramos el sólido, pues con una línea, ¿cierto? Entonces, al cerrar el sólido con una línea, pues entonces establecemos que existe una curva cerrada y esa curva cerrada pues es continua, ¿cierto? Entonces, al ser una curva cerrada, pues podemos parametrizarla, podemos crear un parámetro que nos ayude a nosotros a, a movernos mejor sobre esa curva, porque a veces es un poquito complicado usar el X y el Y todo el tiempo, ¿cierto? Es decir, eh, por lo menos estos dos puntos, si yo cojo un punto acá y un punto acá, miren que estos dos puntos tienen por lo menos la misma coordenada X, ¿cierto? Y tienen la misma coordenada X. En cambio, si yo establezco un parámetro en que este punto sea diferente de este punto, absolutamente diferente, pues me va a ser más fácil describir el comportamiento, ¿cierto? Porque miren, este punto, por ejemplo, y este punto tienen casi el mismo eje X, ¿cierto? La misma coordenada en X, pero ellos no son el mismo punto. Entonces, para eso es que se crea ese parámetro, para diferenciar los puntos. Entonces, esa diferenciación se crea moviéndonos en la curva, en la frontera, en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Es decir, yo tengo que establecer un inicio y tengo que establecer que el final, en nuestro caso del sólido, pues es el mismo del inicio, ¿cierto? Entonces va a tener coordenadas es igual a 0 y es igual a P, ¿cierto? Ese es igual a P es la longitud de esa curva, ¿cierto? P es la longitud de la curva. ¿Listo? Entonces, para nosotros describir un punto en la frontera, nosotros extraemos un diferencial, por decirlo así, ¿cierto? De, de frontera, pero resulta que ese diferencial de frontera ya no va a ser cuadradito, ¿cierto? Porque tiene que involucrar parte de esa frontera. Y pues, si yo pongo aquí un cuadradito, por ejemplo, en esta esquina, pues es como difícil como cuadrar el cuadradito de tal manera que me coja que uno de los lados sea parte de la frontera, ¿cierto? Entonces por eso es que escogemos un diferencial triangular. Entonces en este diferencial triangular pues vamos a tener este lado, que es la frontera, ¿cierto? Y estos lados pues que son internos. Recuerden que los esfuerzos son internos, ¿cierto? Los esfuerzos, o sea, realmente yo nunca aplico un esfuerzo de flexión.
ustedes aplican es una carga. Y lo que se genera en el interior del elemento, pues son los esfuerzos, ¿cierto? Eso se los repito porque de hecho en eso hay mucha confusión. Ustedes van a escuchar mucho en la jerga de ingeniería, en la ingeniería que dice aplica un esfuerzo de flexión. No, realmente no estás aplicando un esfuerzo de flexión, porque puede que con esa carga no generes la flexión, ¿cierto? Sino que de pronto generes otro fenómeno, ¿cierto? Entonces, realmente uno no aplica esfuerzo, uno genera esfuerzo, ¿cierto? Eh, Eso no es tan claro en el lenguaje, en el español, pero sí es muy claro en el inglés. Entonces, por eso es que mi invitación también es a que pues estudie pues el tema. Estos temas es mejor estudiarlos en inglés porque son, la jerga es un poquito más clara, ¿listo? Entonces, para nosotros describir el estado de esfuerzos, nosotros aquí miren que este diferencial de qué, de frontera, realmente es muy parecido al diferencial al diferencial triangular que vimos en el capítulo 2, ¿cierto? El capítulo 2 en dos dimensiones, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Entonces, eso tiene como la misma formulación, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a establecer que las ecuaciones de equilibrio bidimensional, es decir, las que describen los esfuerzos en la frontera, pues van a tener esta presentación. Miren que son muy parecidas a qué, a, a las que vimos en el capítulo 2, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que estas son las fuerzas externas. ¿Qué son estas fuerzas externas? Pueden ser fuerzas aplicadas, pueden ser reacciones, etcétera, ¿cierto? Entonces, esas fuerzas externas van a ser igual a los esfuerzos que se generan al interior del sólido multiplicado pues por un alfa y por un beta, ¿cierto? Y ya sabemos nosotros que es ese alfa y que es ese beta, ¿cierto? Son los cosenos directores de este vector n gorrito. Ahora, este vector n gorrito, como está en la superficie, ¿cierto? En la frontera, pues entonces tiene que ir en función de ese parámetro de frontera, ¿cierto? Entonces por eso es que los cosenos directores están parametrizados, ¿cierto? Están parametrizados porque describen puntos en la frontera. Si no estuvieran en la frontera, trabajábamos con las mismas fórmulas que vimos en el capítulo 2. Ustedes veían que era un alfa y un beta, ¿cierto? Aquí es alfa en función de S y beta en función de S. ¿Listo? Continuamos. ¿Y ahora qué pasó? Estábamos hablando de que, bueno, todo ese alfa y beta, pues tienen que ser parametrizados, ¿cierto? Esos cosenos directores que me escriben este vector n gorrito, ¿cierto? N gorrito está compuesto por alfa y por beta, pues tienen que ser parametrizados porque estamos trabajando en dos dimensiones sobre la frontera, ¿cierto? Como escriben puntos o vectores más bien en la frontera, pues entonces nosotros debemos ponerlo en función de la frontera. Por eso es que acá aparece un S y en las fórmulas del capítulo 2 pues no aparece ningún S, ¿cierto? Entonces, ahora, el comportamiento que vamos a tener acá es posiblemente diferente al comportamiento que vamos a tener acá, que vamos a tener acá y que vamos a tener acá, ¿cierto? Entonces, al tener esas, digámoslo así, diferencias de comportamientos, bueno, pues nos toca describir qué pasa eh, cuando nosotros estamos en esta posición, en esta posición, en esta posición, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a coger a nuestro sólido y vamos a decir, bueno, ¿qué pasaría si yo ubico a mi sólido en un sistema cartesiano, ¿cierto? Así, un sistema XY, y entonces yo voy a averiguar qué pasa con este punto, ¿cierto? Voy a averiguar después qué pasa con este punto.
Voy a averiguar después con este y de últimas con este, ¿cierto? Entonces, como ustedes pueden ver, yo me estoy moviendo a lo largo de la frontera del sólido. Entonces, al moverme a lo largo de la frontera del sólido, pues yo voy a tener que aquí voy a tener un n gorrito, aquí voy a tener un n gorrito diferente, ¿cierto? Este es un n gorrito 1, este es un n gorrito 2, este es un n gorrito 3, n gorrito 3, ¿cierto? Que va a ser diferente a los otros n gorritos porque ese es perpendicular hacia afuera. ¿Listo? Y voy a tener un n gorrito 4, n gorrito 4, y mire que son diferentes, ¿cierto? El n gorrito es diferente, entonces como tiene una dirección diferente, entonces debemos establecer qué pasa en cada uno de esos casos. ¿Listo? Entonces, ahí es cuando aparecen los 4 casos de los que habla el libro, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo estoy en este caso, en este cuadrante? ¿Qué pasa si yo estoy en este cuadrante, en este tercer cuadrante y en este cuarto cuadrante? Miren que me voy en el sentido contrario de las manecillas de reloj. Entonces, el primer caso que voy a mirar eh, va a ser este es el primer caso, este es el segundo caso, el tercer caso y el cuarto caso. Numeración que coincide con los cuadrantes del plano cartesiano, ¿cierto? Entonces en el primer caso, el vector está hacia afuera, entonces yo voy a decir, bueno, ese vector, n gorrito, pues tiene una inclinación phi, ¿cierto? Entonces recuerden que esa inclinación phi, o ese ángulo phi, recuerden que nosotros teníamos a alfa y a beta, ¿cierto? Que alfa era el ángulo con respecto al eje X y beta era el ángulo con respecto al eje Y, ¿cierto? O más bien el coseno del ángulo, ¿cierto? Para ángulos pequeñitos pues es lo mismo, ¿cierto? Entonces en este caso miren que como yo tengo n gorrito inclinado phi grados o bueno phi radianes, más bien con respecto al eje X, pues este alfa será la inclinación, ¿cierto? El coseno del ángulo formado con el eje X, ¿cierto? Y el coseno del ángulo formado con el eje X pues es phi, ¿cierto? Este será el coseno de beta, ¿cierto? Este será beta, pero resulta que beta pues es coseno, eh, sería este ángulo, ¿cierto? Llamémoslo omega. Entonces, beta es igual al coseno de omega, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Miren que omega realmente si esto mide 90 grados, pues será 90 menos phi, ¿cierto? Entonces 90 menos phi, pues es igual a omega. Esperen que aquí falta escribir coseno. Será coseno de 90 grados o pi, o pi medios menos omega, menos phi, perdón. Entonces esto será coseno de 90, ¿cierto? Grados, coseno de phi, más, recuerden que si yo tengo los cosenos, pues el contrario es el seno, ¿cierto? Seno de 90, pues si esto es menos, perdón, el otro va a ser más, ¿cierto? Por identidad trigonométrica. Seno de phi, este me vale 0, entonces esto es igual a seno de 90 que vale 1, entonces esto será igual a seno de phi. Entonces ya es que sale ese seno de phi, ¿cierto? Ahora, yo puedo establecer también eso como unas relaciones geométricas, ¿cierto? Entonces, ustedes vieron en geometría por allá en primer semestre, geometría euclidiana, pues que este ángulo es igual a este ángulo, ¿cierto? Así. Entonces, puedo decir también que alfa es igual a, al coseno de phi. Entonces, ¿cuál es el coseno de phi? Coseno de phi es adyacente sobre hipotenusa, ¿cierto? Entonces, el adyacente de phi es de y, entonces por eso aparece de y, sobre ds, que sería la hipotenusa. Recuerden que aquí estamos trabajando en un diferencial que es muy chiquitico, entonces yo puedo considerar esto casi recto, ¿cierto? Yo tengo una curva, ustedes vieron por allá ¿en qué? En topografía, que si yo tenía más o menos como 10 metros, ¿cierto? Más allá 10, 15 metros más o menos, pues ahí ya toca considerar la curvatura de la Tierra. De resto yo podía, si tenía distancias menores a eso, pues podía considerar las distancias rectas.
¿cierto? Entonces algo parecido pasa acá. Como tenemos unas curvas que son, unos elementos que son realmente muy pequeños, pues podemos considerar esta curva, este lado, en vez de curvo, como debería ser, lo podríamos considerar pues casi una línea recta, ¿cierto? Que lo consideramos como una línea recta para poder aplicar la geometría euclidiana, que si no nos tocaría ya pisar los terrenos de la geometría no euclidiana y pues esa es mucho más compleja y no es necesario pues llegar a esos terrenos para describir el comportamiento del sólido en esta instancia, ¿cierto? Entonces el coseno será de y sobre ds opuesto sobre adyacente, b adyacente sobre hipotenusa, perdón, y beta será seno de phi, y seno de phi pues será el opuesto sobre la hipotenusa, ¿cierto? ¿Por qué de x? Bueno, porque aquí estoy estableciendo como un sistema cartesiano, x y ese de x pues va a estar negativo, ¿cierto? Va a estar al lado izquierdo. Y el lado derecho pues todo será positivo, la parte de arriba será positiva y la parte de abajo será negativa, ¿cierto? Vamos a tomar como punto de referencia pues ese punto, ¿cierto? Ese va a ser nuestro centro de coordenadas. Así hallamos el caso 1. El caso 2 lo hallamos de una forma parecida. El caso 2, entonces cogemos un punto, el caso 2 correspondería a esta posición, ¿cierto? ¿Qué pasa si mi vector va hacia, pues está inclinado en esta dirección, ¿cierto? El n gorrito, entonces algo parecido hacemos acá. El alfa eh, va negativo y el de x va negativo y el de y también va negativo, porque si es como si yo dibujara un sistema cartesiano acá, x y y, entonces todo lo que está hacia la izquierda es negativo, todo lo que está hacia abajo es negativo, entonces por eso es que esto es menos de x y menos de y, ¿cierto? Y miren que para alfa y para beta, miren algo muy particular, en estos dos casos obtenemos una misma expresión, ¿cierto? Diferente en ángulos, claro, porque phi se va moviendo, pero en últimas, en diferenciales, pues va a ser lo mismo. Y lo que a nosotros nos importa en el fondo son los diferenciales. Obviamente los ángulos también, pero porque nos ayudan como a formular los diferenciales. Pero miren que realmente nosotros estamos teniendo los diferenciales iguales en dos casos, ¿cierto? Algo parecido hacemos con el de y, con el punto, pues, pero en el cuadrante 3. En el cuadrante 3 equivaldría a que nosotros tengamos el punto en esta posición, ¿cierto? Entonces miren que el vector ya va hacia abajo, ya no va hacia la izquierda ni hacia la derecha, va hacia abajo. Eh, y bueno, miren que aquí también tenemos el de y de s y el menos de x de s. Y en el cuarto, que ya sería pues este caso, esto ya sería este caso, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa en este pedazo de la frontera? Pues miren que llegamos a la misma conclusión, ¿cierto? Y aquí ubico mi sistema cartesiano, esto es x y esto es y, ¿cierto? Entonces miren que como obtenemos el mismo diferencial, los mismos diferenciales, pues nosotros podríamos decir, bueno, este n gorrito realmente equivale a alfa y a beta. Recuerden que esto es alfa en función de s, beta en función de s, ¿cierto? Y esto va a ser igual pues a sus diferenciales, ¿cierto? Entonces con esto nosotros estaríamos expresando pues todo esto en función de ese parámetro, en diferencial de s, ¿cierto? Disculpe. ¿Qué es lo último? ¿Qué es lo que realmente importa? Entonces en el fondo, cuando nosotros estemos hablando en estas funciones ya no vamos a decir, disculpen un momento por favor, en ese caso ya no vamos a decir pues que sigma x en la posición 1,2, ¿cierto? Sino que vamos a decir sigma x en la posición 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Ya va a ser más fácil de medir, ¿cierto? Entonces nosotros veníamos diciendo sigma x en la posición 1,2, ¿cierto? Posición xy 1,2. No, digamos que 1,2 queda como por acá, ¿cierto? No sé, yo digo, ¿cierto? 1,2, ¿cierto? No, ya no vamos a medir los esfuerzos de esa manera, sino que ya vamos a decir que nuestros esfuerzos se van a expresar del siguiente modo. Entonces, sigma x en la posición, digamos, si este es mi punto de referencia, s es igual a 0, pues digamos que ha avanzado, un ejemplo, 3 unidades, ¿cierto? Entonces, s en la posición 3.
Únicamente, esta formulación es únicamente válida en la frontera. Ya en los otros dos puntos, sí no. En los otros puntos, pues en los puntos internos no se puede hacer eso. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos expresar este alfa y este beta en función de S. Y haciendo esta formulación, pues ya nos queda expresado todo en función de S. Es decir, nos queda parametrizado. Nos queda parametrizado con respecto a S. Ahora, todo este ejercicio es válido únicamente para el caso en dos dimensiones. ¿Por qué? Porque en dos dimensiones yo puedo cerrar mi sólido a través de esta línea. ¿Qué pasa en tres dimensiones? En tres dimensiones yo no puedo cerrar los sólidos con una línea, ¿cierto? Únicamente con una línea. Ustedes les traigo otra vez el ejemplo de la naranja. Ustedes tienen la naranja y cuando quitan la cáscara de la naranja, ustedes lo que están obteniendo son superficies, ¿cierto? Y ustedes vieron por allá que realmente uno hace parametrización en cálculo vectorial es de línea, ¿cierto? Yo nunca hice una superficie parametrizada, ¿cierto? Con un solo parámetro nunca la he visto parametrizada. Puede ser con dos, pero con uno no la he visto parametrizada, ¿cierto? Entonces, al no poderse parametrizar las curvas en tres dimensiones, ¿cierto? Aquí en ustedes van a ver que lo que generalmente uno parametriza es, ya les comparto, es cosas de este estilo. Es aquí. Uno generalmente lo que parametriza son cosas de este estilo, ¿cierto? Es curvas de este estilo, curvas de este estilo. Yo creo que en vectorial ustedes manejaron harto GeoGebra, entonces curvas en este estilo, incluso espirales, ¿cierto? Pero miren que realmente yo no formo una superficie, realmente es un montón de curvitas, es un montón de curvitas, ¿cierto? Curvas, curvas, curvas. Mire otra curva parametrizada, pero realmente son curvas. Eh, miren esta, ¿cierto? Entonces realmente al no poder hacer eso en tres dimensiones, pues esta formulación que hemos visto no es válida para tres dimensiones, es únicamente válida para dos dimensiones, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando estemos trabajando en tres dimensiones en la frontera, pues nosotros, qué pena, nos va a tocar trabajar con todas las coordenadas y expresar el alfa, el beta y el gamma como se expresaba lo mismo que al interior del sólido, ¿cierto? Únicamente lo único que cambia, pues ya no es ese vector Q, sino que es el vector F, y el vector F es el de las fuerzas externas. ¿Listo? Entonces, para el ejercicio 4, nosotros debemos tener muy presente lo siguiente. Estamos bajo un problema de tensión plana, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Unos esfuerzos son iguales a cero, ¿cierto? Entonces, vamos a seguir leyendo el problema. Entonces, ¿qué nos dice el problema? Sigma X es igual a 10 pascales, sigma Y es igual a 40 pascales y tau XY es igual a 20 pascales. ¿Eso qué quiere decir? Que como estamos en un estado de tensión plana, asumimos que sigma Z es igual a cero, tau XZ es igual a cero, tau XY es igual a cero. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nuestra matriz va a tener una presentación de este estilo. Va a tener unos datos por acá y por acá va a ser cero, ¿cierto? Esta es la presentación de ese de tensión plana, Profe, ¿cierto? qué pena, ahí no sería Tao YZ. Ay, sí, tau YZ. Aquí. Tau YZ, tau YZ es igual a cero, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer acá? Ustedes tienen que hacer lo siguiente. Tienen que construir su círculo de Moore. Y miren que este círculo de Moore se parece mucho a los círculos de Moore en dos dimensiones, ¿cierto? Realmente es un círculo de Moore en dos dimensiones, ¿cierto? Entonces, como solamente tengo datos acá, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Yo no me voy a complicar, voy a graficar aquí, esto es sigma, esto es tau, ¿cierto? Tau n, esto es sigma n, entonces esto es
sigma x, tau xy, pues no les voy a explicar cómo hacer el círculo de Mohr porque ya lo vimos en el capítulo 2. Y esto es sigma y, menos tau xy. Entonces ustedes hacen su círculo de Mohr, ¿cierto? Entonces vamos a leer qué es lo que sigue. Entonces nos están diciendo, determina el esfuerzo cortante y el esfuerzo normal que se ejerce sobre una sección cuyo normal está en el plano XY, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es construir el plano XY, ¿cierto? Plano XY. Y, ¿qué nos dice acá? Y forma un ángulo de 40 grados en el sentido antihorario con el eje Y. ¿Cuál es el sentido antihorario? El sentido antihorario, si las manecillas de reloj van en este sentido, ¿cierto? Este sentido horario, el sentido antihorario o el sentido contrario de las manecillas de reloj pues va a ser este, ¿cierto? Yo leo así el reloj y no lo leo así, ¿cierto? Entonces, lo que dice es que voy en sentido antihorario, ¿cierto? Sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces yo no sé, supongamos que esos son 40 grados. Entonces estos son 40 grados, ¿cierto? 40 grados, ¿cierto? 40 grados. Sentido horario al contrario de las manecillas del reloj, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuántos grados formo con el eje X? Mire que aquí no me he metido con nada que no hayamos visto, ¿cierto? O que ustedes hayan visto en otras materias. Entonces, ¿qué ángulo formo acá? Esta línea, ¿qué ángulo está formando si este ángulo mide 40 grados? 130. 130, ¿cierto? 130 grados, ¿cierto? Entonces ustedes pueden hacer dos cosas. Una, hallar los cosenos directores alfa y beta, ¿cierto? Bueno, y gamma, pero pues gamma en este caso pues va a valer 0 realmente. ¿Por qué va a valer 0? Porque yo no me he movido en el eje Z, ¿cierto? Entonces yo asumo que esto es así, ¿cierto? El eje Z. Entonces el coseno, recuerden que esto se mueve en el plano XY y es como si mi vector estuviera únicamente en el plano XY, ¿cierto? Entonces ese gamma, que es el ángulo, coseno del ángulo formado entre el eje Z y ese vector, como se está moviendo únicamente en el plano XY, pues va a ser coseno de 90 grados, ¿cierto? Porque este eje Z es perpendicular a ese plano, entonces coseno de 90 es 0, ¿cierto? Entonces por eso es que gamma es igual a 0. Entonces ustedes pueden hacer dos cosas. La primera es hallar los cosenos directores, que es lo que yo más les recomiendo, hallar alfa que es igual al coseno de 130, beta que es igual al seno de 130 y gamma es igual a 0, y resolver el problema cómo se hace en la unidad, o en la unidad, en la sección, bueno, no, en lo que sea, eh, 2.7, ¿cierto? 2.7, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que Q es igual a sigma por N ya lo tienen, que es el N gorrito, los cosenos directores, y sigma ya lo tienen, que sigma es este, ¿cierto? Entonces pueden hacer ese Q para 40 grados en el sentido antihorario, ¿cierto? O dos, resolverlo con círculo de Mohr, que para mí no es recomendable, porque si ya tienen la forma matricial, es mejor que empiecen a ejercitar esa forma matricial. Resolver con forma matricial. Con forma matricial, ¿cierto? Pues es lo que como que yo más les recomiendo, ¿cierto?
menos les recomiendo, perdón. Resuelvan ese problema usando esto. Hallen los cosenos directores de 130 grados y resuelvan el problema como se hace en la unidad 7, eso sí, trabajando con este sigma completo, ¿cierto? De sigma, toda la matriz sigma que va a tener una forma de este estilo. Ahora, para el otro punto, que ahí hay dos puntos inmersos, que dice, ¿qué esfuerzo actuaría sobre un plano cuyo vector normal se ubica a 120 grados medios en el sentido antihorario sobre el eje X? Entonces miren que dice 120 grados en el sentido antihorario sobre el eje X. Entonces, ¿yo qué hago? Para el otro vector, pues lo que yo hago es, me ubico en el eje X, voy en el sentido antihorario, ¿cierto? ¿Cómo es en el sentido antihorario? Hacia allá, ¿cierto? O hacia acá, no, hacia allá, ¿cierto? En el sentido antihorario, este es el sentido antihorario, ¿cierto? Yo no leo un reloj así, pues yo no conozco el primer reloj que se lee así, ¿cierto? En el sentido antihorario, y entonces trazo mi línea y mido 120 grados. Y este sería el n gorrito para el n2 y este sería el n gorrito para el n1, ¿cierto? Y hacen lo mismo, hallar los cosenos directores alfa y beta, que serían coseno de 120 y seno de 120 respectivamente, gamma igual a 0 y resolver el problema como está en la sección 2.7. Si resolvieron la sección 2.7 sabrán cómo se resuelve pues este problema. Se resuelve de la misma forma, ¿cierto? Solo que aquí queda como lo raro, que es un problema de tensión plana. Entonces tenemos que tener claro a qué se refiere cuando hablamos de tensión plana. ¿Listo?